Buenas, somos el grupo 7 y les vamos a hablar sobre los polos y ceros. Mi nombre es Neoxander Ruiz. Los polos y ceros son puntos clave en el análisis de sistemas dinámicos, especialmente en control y procesamiento de señales. Se usan para comprender cómo responde un sistema a diferentes entradas y cómo afecta su estabilidad y comportamiento. ¿Qué son los polos y ceros? Ceros son los valores de S en el dominio de Laplace, donde la función de transferencia se hace cero. Representan frecuencias de donde la salida del sistema se anula. Los polos son los valores de S donde la función de transferencia tiende a infinito. Determinan la estabilidad y el tipo de respuesta del sistema. Estos valores se obtienen a partir de la función de transferencia que tiene la forma h de s igual a n de s sobre d de s. Los polos determinan la estabilidad del sistema y los ceros afectan la forma de la respuesta, pero no influyen directamente en la estabilidad. Soy Letson Hernández y les vengo a hablar de la relación de los polos y ceros con la función de transferencia. La función de transferencia, también conocida como h sub s, puede expresarse matemáticamente como h sub s es igual a n sub s entre d sub s, donde n sub s es el numerador que contiene los ceros del sistema y d sub s es el denominador que contiene los polos del sistema. Los ceros son valores de sub s en el dominio de Laplace, que hacen que h sub s sea igual a 0. Estos representan las frecuencias en las que la salida del sistema es nula. Los polos son valores de sub s que hacen que h sub s tienda a infinito. Estos representan los puntos donde el sistema tiene resonancias o respuestas dominantes y están directamente relacionados con la estabilidad y dinámica del sistema. Comportamiento del sistema. Estabilidad. Los polos determinan si un sistema es estable. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo del plano S, el sistema es estable. Respuesta en frecuencia. Los ceros y polos juntos moldean la respuesta en frecuencia de un sistema, afectando aspectos como la ganancia y la fase. Dinamismo. Los polos influyen en la rapidez de la respuesta transitoria y su amortiguamiento. Interpretación gráfica. En el plano S o en el plano Z para sistemas digitales, los ceros representan como 0 y los polos como X. Su distribución en este plano ayuda a visualizar la estabilidad del sistema. En resumen, los polos y ceros juntos tienen una relación directa con la función de transferencia, ya que determinan cómo responde un sistema ante diferentes entradas. Buenas, mi nombre es Héctor Toro y yo les voy a hablar sobre respuesta temporal. La respuesta temporal es uno de los aspectos más importantes en el análisis de diseño de sistemas de control automático. Permite estudiar cómo reacciona un sistema ante cambios en las señales de entrada, especialmente en el periodo transitorio. Antes de alcanzar el estado estacionario, a través de esta respuesta se evalúan características clave, como rapidez, estabilidad, precisión y comportamiento ante perturbaciones. Importancia de la respuesta temporal. En ingeniería, un sistema no solo debe ser estable, sino también eficiente y rápido en alcanzar su estado deseado. El análisis de la respuesta temporal permite evaluar la estabilidad dinámica, determinar el tiempo que tarda el sistema en llegar a su valor final, identificar la cantidad de sobreimpulso o sobrepaso, medir la cantidad de oscilaciones y error permanente, comparar distintas configuraciones de control. En la relación entre polos y la respuesta temporal, tenemos que los polos de la función de transferencia de un sistema determinan su comportamiento dinámico, ya que definen los llamados modos naturales del sistema. Estos modos se reflejan directamente en la forma de la respuesta temporal. Dependiendo de la ubicación de los polos en el plano complejo, el sistema puede presentar distintos tipos de comportamiento. En el control automático se utilizan varios indicadores para cuantificar la calidad de la respuesta temporal, especialmente ante una entrada tipo escalón. Tenemos, por ejemplo, el tipo de subida, que es el tiempo necesario para que la respuesta suba a un valor bajo, por ejemplo, un 10%, un valor alto, por ejemplo, un 10%, que es el valor final, un 90%.
El sobreimpulso, que es la medida del máximo valor que alcanza la salida por encima del valor final. El tiempo al pico, que es el tiempo necesario para alcanzar el valor máximo. Y el tiempo de asentamiento, que es el tiempo necesario para que la respuesta se mantenga dentro de un margen cercano al valor final. También tenemos el error estacionario, que se diferencia entre la salida y el valor deseado una vez que ha pasado el transitorio. También tenemos una comparación de las configuraciones de los polos y su efecto en la respuesta. Por ejemplo, en el tipo de polos reales negativos distintos tenemos como forma de respuesta que es monótono, y las características principales es que son sin oscilaciones, es de respuesta lenta si hay polos cercanos al eje imaginario. En el tipo de polos reales negativos repetidos tenemos que la forma de respuesta es monótona con mayor pendiente, y como característica principal que es más lenta inicialmente y puede tardar más en asentarse. En el tipo de polo complejo conjugado tenemos como forma de respuesta que es oscilatoria amortiguada. Como características principales tenemos con sobreimpulso, oscilaciones y respuesta más rápida. Como tipo de polos de la parte real positiva tenemos como forma de respuesta que es inestable, y como principales características que la respuesta es divergente y no se alcanza un estado estable. Hola a todos, soy Gabriel Páez y les hablaré acerca de la interpretación gráfica de los polos y ceros y de cómo estos afectan la estabilidad de un sistema. Primero definamos qué es la estabilidad en sistemas de control. La estabilidad se refiere a la capacidad de un sistema para regresar a un estado de equilibrio después de una perturbación. Para entender mejor esta definición, pensemos en un ejemplo. Pensemos en un horno. Un horno, uno lo desea colocar en una temperatura, supongamos 180 grados. Cuando prendamos el horno, él irá aumentando exponencialmente su temperatura. Va a pasar de 50 a 100, 150 hasta llegar a 180 grados. Una vez llegada a esa temperatura, se va a mantener allí de forma constante. Entonces, como vemos, ha habido una perturbación porque la temperatura va variando, pero llegado a un momento en el tiempo, llega un equilibrio en la temperatura. Ahora veamos cómo se representan los polos y ceros en un plano. Los polos se suelen representar con una X y los ceros en un círculo, con un círculo. Ahora veamos este ejemplo que se ve aquí abajo. Vemos que hay varios polos ubicados en diferentes partes del plano. Veamos por lo menos todo el lado izquierdo, que es el lado real negativo. Vemos que cuando los polos se encuentran en esta zona, la gráfica puede llegar a variar, pero llegado a un momento en el tiempo se estabilizan y llegan a un valor constante. En cambio, en el lado real positivo, el lado derecho, vemos que el valor varía y va variando cada vez más con el tiempo, sin llegar a un punto fijo. Entonces, ¿qué significa todo esto con la estabilidad? Bueno, la estabilidad en los sistemas de control depende más que nada de los polos y de dónde estos se encuentran ubicados. Un sistema lo consideramos estable cuando se encuentran los polos en el lado real negativo, o sea, el lado izquierdo del plano. En cambio, es inestable un sistema cuando lo encontramos en el lado derecho, en el lado real negativo. Esto es porque en el lado izquierdo, como se ve en las gráficas, vemos que la respuesta, aunque si bien varía al principio, se estabiliza en cierto momento y llega a un estado de estabilidad. Muy diferente a cuando se encuentran en el lado derecho. Buenas, mi nombre es Delber del Mar y les voy a hablar acerca de las aplicaciones. En los circuitos eléctricos, los polos y ceros son esencial para su diseño y su análisis, ya que a través de esto podemos conocer su diseño de filtro, los amplificadores operacionales que va a llevar y su sistema de control.
Como un ejemplo, tenemos la siguiente función, en la cual es para controlar un motor CC, donde la K es la constante de ganancia del motor, la J es el momento de inercia, la B es el coeficiente de fricción viscosa y la L es la inductancia del motor. Esta función es para un carrito de juguete, en el cual a través de ella podemos ajustar el controlador P y D, y hacia el carrito va a mantener una velocidad constante, así esté en una pendiente inclinada o lleve peso. En los sistemas de control, esto es ampliamente utilizado, ya que nos permite modelar y evaluar el comportamiento básico del sistema. A través de ella podemos hacer un análisis en su estabilidad, podemos conocer la respuesta de su frecuencia, como son las salidas y las entradas, y también obtenemos una respuesta transitoria, en la cual sabemos cómo el sistema va a reaccionar a cambios temporales. Este análisis se usa para conocer los parámetros y así ajustar el controlador P y B para que el sistema se ejecute de manera correcta. Un ejemplo práctico lo tenemos aquí al lado izquierdo, en el cual tenemos la función y nos piden que hallemos los ceros y los polos. Primero, en el numerador tenemos los ceros, los cuales le volamos a 0, nos quedaría que S es igual a menos 3. Y en el denominador tenemos los polos, en el cual tendríamos que sería S más 1, que sería S menos 1, y S más 2, el cual sería S menos 2. Luego procedemos a graficarlo, los ceros y los polos, donde quedaría el 0 nos quedaría menos 3, y los polos representados con una X en menos 1 y en menos 2. Y se representa con una X porque los polos son valores en los cuales tenemos una respuesta no deseada del sistema, y por eso se calculan para evitar en todo momento llegar a esta respuesta.